que han tenido lugar en Nicaragua desde el 2018. Sigo descorazonada ante la falta de acción para prevenir estas violaciones y ante ese alejamiento continuado por parte del Gobierno de los derechos humanos, el Estado de Derecho y otros principios democráticos básicos. Los líderes indígenas, los líderes políticos, los miembros de la Iglesia Católica, defensores de derechos humanos y otras personas, como los periodistas, han sido objeto de ataque sistemático por parte del Gobierno por expresar opiniones distintas. Muchos están en el exilio sin posibilidad de volver. Los que permanecen en Nicaragua viven bajo una amenaza constante o encaran graves violaciones de derechos humanos. La impunidad es la norma. El Gobierno sigue persiguiendo a aquellos que presentan una opinión alternativa entre la esfera pública y a extender el control político sobre la costa caribeña en Nicaragua. Y en el marco de este contexto, las autoridades, el 3 de octubre, cancelaron la personalidad jurídica de Yatama, el partido político afrodescendiente indígena principal del país. Además, sus dos representantes en la Asamblea Nacional fueron privados de libertad sin orden de arresto ni un proceso debido. Nos preocupa la salud y la integridad física de uno de ellos, un varón de 71 años, cuya suerte y paradero sigue desconocido desde que fuera detenido el 28 de septiembre de 2023 en Bilwi, en una situación que equivale casi a una desaparición forzada. El otro miembro de la Asamblea de Yatama fue sentenciado a 8 años de cárcel el 13 de diciembre por menoscabar la integridad nacional y por propagar falsas noticias, en unos procedimientos desprovistos de garantías judiciales. Tras estas detenciones, sus escaños en la Asamblea Nacional fueron reasignados ilegalmente al partido gobernante. Estas medidas son de suma preocupación en el contexto de las próximas elecciones regionales en la costa del Caribe previstas en marzo de 2024. Además, desde agosto de 2023 se han celebrado 69 consultas con 5.550 personas que representan a 23 territorios indígenas. Consultas que se celebraron durante 6 semanas para obtener su consentimiento del proyecto Bioclima fundado por el Fondo Verde para el Clima. Preocupa a nuestra oficina la falta de acceso a información suficiente sobre el proyecto y sus riesgos y sobre una presión indebida que se haya ejercido sobre los pueblos indígenas para obtener su consentimiento sin que se les haya dado tiempo suficiente para deliberar, teniendo en cuenta que estas consultas se organizaron ante la presencia de policías armados. Este tipo de consultas deben celebrarse en pleno cumplimiento con las normas internacionales de derechos humanos, lo cual incluye consentimiento libre y previo informado. Lamentablemente, sigue las restricciones sobre el espacio cívico. Vemos casos reiterados de detención arbitraria de aquellos que ejercen sus libertades fundamentales. 17 mujeres y 54 hombres, incluidos opositores políticos y defensores de derechos humanos, siguen detenidos arbitrariamente según fuentes de la sociedad civil. Al parecer, se organizan juicios penales sin la presencia física del acusado, que participa únicamente por videollamada y sin asistencia letrada. Nuestra oficina ha documentado informes de tortura en situación de detención e información sobre amenazas contra prisioneros y sus familiares para que no denuncien las condiciones de detención. Ilustra este entorno o este contexto coercitivo el caso de una mujer que fue detenida en abril pasado simplemente por imprimir una camiseta con el lema «Viva Nicaragua Libre». Se la privó durante 2 meses de su derecho a la visita familiar y ahora solo puede recibir la visita de sus niños de 1 año y 8 años una vez al mes durante 45 minutos. Ambos tienen que viajar 4 horas para llegar a la prisión La Esperanza. También hemos documentado la detención arbitraria de 4 personas, incluidos 3 estudiantes que manifestaron pacíficamente por el cierre de la Universidad de América Central. Fueron acusados de delitos relacionados con las drogas en noviembre pasado en un juicio que no contó con garantías procesales. Además, un hombre de 70 años que criticó verbalmente al gobierno en su tienda fue detenido y desapareció forzadamente durante 1 mes. Y un académico que criticó al gobierno en su cuenta
social también fue detenido a finales de noviembre y sigue desaparecido. La persecución contra la Iglesia Católica también persiste. Las limitaciones a la libertad de religión que imponen las autoridades son incompatibles con las obligaciones de Nicaragua bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas. Se informa a nuestra oficina de la prohibición de varias misas católicas, incluido en el Día de Todos los Santos. Si bien acogemos con beneplácito la puesta en libertad de 12 sacerdotes católicos en octubre de 2023, han tenido que ser transferidos a la Santa Sede como parte de un acuerdo entre las autoridades y el Vaticano para su puesta en libertad. Entre tanto, el obispo Álvarez sigue detenido en la prisión La Modelo y pese a la información reciente facilitada por el Gobierno sobre su situación, las condiciones de reclusión vulneran las normas internacionales. Sigue estando sometido a un confinamiento en solitario prolongado con visitas de la familia esporádicas. Está privado de alimentación suficiente, atención médica o material de lectura. La denegación de entrada a Nicaragua de ciudadanos que el Gobierno estima son disidentes políticos y de sus familiares. Hemos documentado 30 casos desde junio. Ha conducido en numerosas ocasiones a la separación forzada de los niños de sus padres. Seguimos documentando violaciones contra nicaragüenses privados de su nacionalidad y de su propiedad, incluidos 5 embargos de bienes desde septiembre. Estas confiscaciones, por ejemplo, de ahorros vitales, han sumido a muchos en una situación económica muy difícil, muy precaria en terceros países. La destitución o la presunta destitución arbitraria del presidente de la Corte Suprema y de cientos de funcionarios del sistema judicial ilustra nuevamente la preocupación que se ha planteado en informes anteriores en cuanto al sistema judicial, que ha sido controlado por el Ejecutivo desde hace mucho tiempo mediante nombramientos y destituciones arbitrarias. Pese a la solicitud del Consejo, el Gobierno se niega a colaborar con nuestra oficina y con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. En particular, en octubre, cuando el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó los informes combinados del 7º al 10º, la representante de Nicaragua compareció brevemente ante el comité utilizando un lenguaje muy inapropiado sobre el presunto intento de desacreditar al Gobierno. Cada día el país se desvía más de los derechos humanos, aumenta el sufrimiento de la población y desencadena el éxodo de los jóvenes y menoscaba el futuro de las instituciones públicas democráticas. Exhorto a Nicaragua a echarse atrás y a introducir un verdadero cambio fundamental en interés de la población que se base en los derechos humanos. Hay esperanza. Los defensores de derechos humanos en Nicaragua y en el exilio siguen trabajando para construir un mejor futuro, pero necesitan el apoyo de la comunidad internacional. Para concluir, recordar al Gobierno que se ha comprometido reiteradamente ante la comunidad internacional de respetar los principios y fines de las Naciones Unidas, que incluyen la promoción y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales para todos. Insto nuevamente al Gobierno a aceptar nuestra oferta de un verdadero diálogo y asistencia técnica para superar la crisis de los derechos humanos en las que se ha sumido Nicaragua desde 2018. Gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias a la alta comisionada adjunta por su declaración. Con arreglo a la práctica acostumbrada, escucharemos en primer lugar a la delegación del país concernido. Tiene la palabra Su Excelencia la señora Wendy Morales Urbina, Procuradora General de Nicaragua, para un mensaje por vídeo. Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Señoras y señores representantes de los Estados miembros, apreciados representantes de organizaciones internacionales y observadores. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua manifiesta una vez más y con firmeza su total rechazo a este tipo de mecanismos e informes que, lejos de representar un verdadero interés y defensa de los derechos humanos de nuestro pueblo, constituyen una atrevida forma de agresión e injerencismo en contra de la dignidad de las familias nicaragüenses, así como de nuestra soberanía. Una vez más, estamos siendo testigos de cómo este organismo que ahora usted dirige manipulan estas actualizaciones con la única finalidad de cumplir con los esquemas de dominación e injerencismo
de los países imperialistas que no ceden en su afán de querer someter a nuestro país a sus designios. Por ello, manifestamos nuestra total inadmisión, rechazo y absoluto desconocimiento a resoluciones basadas en campañas mediáticas de desinformación y odio que intentan sanciones y bloqueos en detrimento a los principios elementales de los derechos humanos, al derecho internacional y a la naturaleza de las relaciones respetuosas que deben existir entre los Estados. Señor Bélec, es nuestro deber recordarle que estas actualizaciones son totalmente unilaterales, subjetivas y parcializadas, no reflejando la realidad de los derechos humanos en nuestro país y de los significativos e importantes avances alcanzados en la garantía de derechos como la salud, educación, vivienda, recreación y otros necesarios para tener una vida digna, segura y en paz. Exigimos respeto para nuestro pueblo, nuestra soberanía y nuestro modelo político, económico y social, porque a nuestro gobierno le corresponde asegurar con optimismo y con toda adversidad el derecho fundamental de las familias nicaragüenses a vivir con bienestar desde la dignidad, la soberanía y la autodeterminación por el bien común, implementando políticas públicas dirigidas a proteger la vida, la salud, la educación y en general el bienestar de todo el pueblo para seguir garantizando soberanía, autodeterminación, paz y derechos humanos. Gracias.